Hola amigos de Glota Miloja, mi nombre es Alan Y mi nombre es Joana. y en el día de hoy queremos hablarles sobre Se llamaban los Billys de Unicentro. Entonces, si ustedes no se han visto la serie de Pran y sí se leyeron el libro, entonces no se desilusionen, el libro es mucho más complejo, está mucho mejor para contar la historia que la serie. Si ustedes ya se vieron la serie y no se han leído el libro, pues los invitamos a que se lean el libro y se den cuenta que la historia como que está bien incompleta. Entonces, el libro maneja un lenguaje muy cercano a la narración oral, con jerga de los 80 y modismos juveniles, ¿verdad? Exactamente, se parece mucho a una conversación que uno pudiera tener con una persona que vivió de primera mano todas las situaciones de la Bogotá de los años 80 y emplea palabras muy coloquiales de esa época, como gallada, burra, Chicharrón, burra para referirse a la bicicleta, sí. chicharrón para referirse al corazón. Ujú. Entonces, pues es bastante cercano para el lector. Y algo que se sentía muy en el chicharrón de Fepo, o sea, Felipe Mercado como tal dentro de la historia, fue lo que le pasó al pirata, ¿no? Porque también tenemos un tema de uso de apodos bastante fuerte en la novela. Los apodos, tanto en esa época como en la actual, se empleaban para menospreciar al otro, ya fuera por su apariencia física, por su condición socioeconómica, por alguna cuestión cultural. En el caso del pirata, sin ánimo de darles mayor detalle para que ustedes mismos se acerquen al texto, Sin spoilers, por favor. recibe esa denominación de sus amigos porque fue maltratado por su papá, quien le dejó una secuela y una cicatriz bastante notoria en la cara, que pues lo acompañó por el resto de sus días. Que era justamente la historia que le hace sentir muy en el fondo el chicharrón a Fepo, pues por el tema de su amigo pirata. Tenemos entonces que hay familias dentro de todo lo que se cuenta, con mucho dinero, con mucha influencia, pero con muy poca vida familiar. Y eso termina en, papito, váyase para mi centro, haga lo que quiera, tiene el dinero que desee, pero a mí no me moleste porque estoy ocupado. Y ahí vemos esas dinámicas familiares bastante como disfuncionales, ¿no? Papás que sirven como cajeros electrónicos, que proveen Sí. dinero habido y por haber. En el libro hay una denominación para ese tipo de papás que además están asociados al microtráfico, que es los mágicos Los mágicos, el microtráfico y el narcotráfico y también. el narcotráfico, quienes con un chasquido de dedos podían hacer aparecer cualquier cosa material y podían Ujú. solucionar cualquier problema a punta de billete, pero que en realidad no estaban presentes en las vidas de sus hijos, que los No. dejaban al libre albedrío, por ahí en la calle, por ahí en espacios en los que ellos terminaban en cuestiones no muy sanas, no Ujú. muy saludables, y que en algunos casos los llevó inclusive a perder su vida. Sí, lamentablemente eso solía pasar. La narcocultura, el tema de todo lo que es la Ujú. criminalidad en Bogotá y un falso imaginario bastante fuerte que es que todo lo malo y lo poco deseable viene de la periferia de la ciudad o viene del sur, se rompe. O sea, con el relato, con la narración que nos hace Felipe Mercado, se llamaban Los Billes de Unicentro, nos damos cuenta inmediatamente que no es así, que corresponde más a malos factores, malas formas de criar a los hijos Ujú. en búsqueda de dinero, 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 y dejarlos solos por su cuenta, tratarlos como tú decías antes, como adultos, en palabras que me voy a robar un poco de una compañera, Ujú. y es de huérfanos de padres vivos. Esos huérfanos de padres vivos muchas veces son papás billetera que váyase a Uniplay, no me moleste, en esa época de los 80 si había dinero en la casa, y pues usted verá qué hace. Los papás de ese entonces que describe Felipe Mercado corresponden a ese papá que está todo el tiempo fuera de la ciudad, fuera del país inclusive, Ujú, y que cree que por llegar con plata a su casa no se va a cuestionar ni de dónde salieron esos ujú. recursos, ni por qué no está todo el tiempo con los suyos.
¿Qué Sí, hacían estos muchachos ante tal soledad? Pues iban a buscar aprobación y a buscar compañía en otros lados, buscar afecto. buscar afecto, buscar por lo menos alguien que los escuchara. Ujú. Y esa búsqueda terminó bastante mal porque eh, terminó en la consolidación de una banda delincuencial. Muy fuerte, muy grande, de hecho. Y que no era la única, no era la única. Pues hay que ver también todos los barrios que se mencionan acá, todos son barrios de el norte de Bogotá, como Villa del Prado se nombra la avenida Las Villas, cerca de lo que ustedes conocen hoy ahí por la 127 casi con Boyacá, como Boulevard Niza. La Ah, Magdala, Villa Magdala, Pontevedra, eh, La Capri, Esmeralda. Capri, la Esmeralda, Capri, que lo pintan como, pues, más o menos como web, pero Capri es un muy buen sitio hoy en día y tiene todo que ver con el imaginario de la novela. Causa Mm, escozor como de pronto hoy en día la gente puede sentirse un poco mal a veces porque llegaron a una universidad y los trataron mal por ser del sur y porque el sur es terrible cuando realmente se nos había ocultado un poco el tema de que había pasado antes al norte y que no era tan sano. Indefectiblemente aquí pudimos también hacer una asociación, disculpar el intertexto, qué pena, con Deliri y el mm. Macalister Silva, que era básicamente el enviado de los narcos a que le ayudara a conseguir gente de la clase alta bogotana para lavar dinero, básicamente, Y en pues grandes cantidades. resulta bastante controversial que familias que tienen todo el recurso económico necesario para Mm. vivir muy bien terminan en negocios chuecos, podría decirse, metidos en el narcotráfico cuando realmente no existía la necesidad de. No, y de hecho estos muchachos muchas veces lo hacían también por el tema de, bueno, los que correspondían como la clase media dentro de la novela, se deslumbraban por lo que había en Unicentro. Estaban acostumbrados de pronto a ver unas vitrinas muy pequeñas, llenas de zapatos, específicamente dicen de zapatos así acumulados unos sobre otros, a ver unas mega vitrinas donde incluso cabían automóviles. Pues claro, eso descresta bastante al muchacho de los 80, Y según más mi novela. cuando ellos estaban acostumbrados a medirse por qué también se veían, Ah, sí, por qué las marcas llevaban en marcas. sus zapatos, en sus prendas de vestir. Entonces el consumismo se hizo casi que el pan de cada día. Una copia muy de la cultura estadounidense de esa época, ¿no? Que entre más consuma, usted es más exitoso porque tiene más dinero. Y el centro comercial Unicentro, que era el único en ese momento de la ciudad, Ujú. termina siendo El algo epicentro. muy, muy semejante a lo que Saramago describiría en La Caverna, Ujú, como un lugar en el que el ser se enajena completamente de su realidad ujú. y se sumerge en una supuesta perfección que le ofrece absolutamente todo lo que necesita, pero realmente ¿qué es lo que necesita cuando las necesidades han sido creadas por el mercado mismo? En efecto, entonces ahí tenemos todo eso. Eh, Le agradecemos mucho a Felipe Mercado ¿No? porque en serio, al publicar este libro, al escribirlo, nos da una noción mucho más clara de lo que es nuestra propia historia en esa época particular donde solamente se hablaban de bombas, de narcotráfico, de cómo se desprestigiaba nuestra nacionalidad afuera, porque además nos tenían como filas aparte para requisarnos. Es decir, el que no crea, métase a YouTube, busque cosas de la época como por acá todas las nacionalidades y por favor acá en el aeropuerto en inmigración, en Alemania por ejemplo, que nos trataban particularmente fuerte, acá la fila de colombianos, a otro lado. Entonces todo eso era producto del miedo que fueran, que la persona que estuviera viajando fuera mula del narcotráfico. Pero pues eso trascendía mucho más, la problemática era mucho más eh, amplia. Y de la médula de nuestra sociedad. Sí, entonces este libro es un poco. eh, es un poco como de utilizar estos cositos, por favor, para irse ubicando un poco en el libro porque ah, la descripción es de años y años y años y hay muchos personajes,
muchísimos. Entonces uno ve distintos medios de comunicación y le hablan a uno del Negro Tadeo, por ejemplo, de Esteban, de Pirata, justamente, de Pirata. Y así, pero es que hay una constelación de personajes que entran en escena que uno queda en cierto momento abrumado, en mi caso, ¿no? Ah, claro, tenemos un desacuerdo. Y hay también un sinnúmero de acontecimientos. Sin embargo, yo quiero insistir en el hecho de que el libro semeja una conversación con Sí, una persona de la época y le permite a uno vislumbrar esa Bogotá de los años 80 de la que no se encuentra mayor información realmente. sí. Incluso pues cuando en Canal Capital Carolina Sanín entrevista a Felipe Mercado, ella misma indica eso, es decir, como era una niña. Ujú. Entonces, me resulta también como bastante particular ese comentario. Oiga, en serio, no es que estemos cerrados, en serio falta un Ujú. poco de narración sobre nuestra propia ciudad. Y Y es bello sobre, ver esto. y yo creo que también es importante reconocer los orígenes de las problemáticas que todavía nos aquejan, porque Ujú, considero que el consumo exacerbado de drogas está más que vigente y en esta narración lo podemos encontrar como pues un pasatiempo, empezó como eso, ¿no? Como ujú. un entretenimiento, una diversión de estos jóvenes bien considerados por la sociedad como de bien, que terminaron sumergidos en unos abismos horribles que los hacían consumir todo el tiempo, ya no por diversión, sino porque su cuerpo se los exigía Sí, y terminaron muchos inclusive en habitabilidad de calle, sí, perdiendo su núcleo familiar, perdiendo su grupo de amigos, perdiendo inclusive la conciencia de ser humano, de ser social. sí, pues ahí está también el tema que sorprende un poco, y es que no solamente se quedaron en el alcohol o en la marihuana en esa época, ¿no? Sino que dan un paso al bazuco. Ujú, Solamente uno no lo asocia, sino la cabeza de uno en esta época, o los que somos un poco más viejitos, ujú, pues sí, con el cartucho, con la L, ujú. bronze. Entonces uno dice, oiga, pero estos pelados eran una clase social muy alta, y ahí vemos que esto no respeta nada. Es decir, en el momento que llega una desgracia a la casa, en el momento que llega una adicción, pues ya hay mucho que hacer y al mismo tiempo hay una gran desesperanza porque uno no sabe cuándo la persona puede recaer. El microtráfico, las peleas entre pandillas por las zonas, Ujú. que uno piensa, no, es que eso corresponde a ciertos grupos delincuenciales, usualmente de otras zonas de la ciudad, se daban en el norte de la ciudad, porque además ellos dicen, entonces dicen en la entrevista del Canal Capital, como en el libro, que querían ser traquetos. Ujú. No siempre es por plata, no, sino por otras. Esa narcocultura Ujú. yo creo que se metió y se infiltró en todos los círculos sociales y económicos. Y en busca del poder, ¿no? En Sí, sentirse duro, hasta el como el punto negro de, Tadeo, el que tanto alababa. sí, hasta el punto de llevar a todos los jóvenes y los niños, que es Mm, lo más escalofriante, a desear ser como ese malo de la telenovela, como ese malo que se muestra poseedor de todo lo material. Porque se vende el miedo como respeto. Ujú. Entonces, como, uy, qué miedo este, nos, uy, tenemos mucho respeto, ¿no? Entre más malo y delincuente sea, entonces Sí, más héroes. y todo comenzó con la simple mendicidad de muchachos, estrato alto, en Unicentro. Según ellos, porque no les alcanzaba el taxi para volverse a la casa, que ya era muy tarde, señor, por favor, ayúdenme. Y la gente pues les colaboraba Ujú. y se armó un problema de mendicidad donde incluso la directora de esa época del centro tuvo que intervenir fuertemente con las autoridades para poder desplazar un poco a estos muchachos de ahí, y no fue tan posible, ¿no? Porque las autoridades también estaban metidas en ese asunto del narcotráfico y obedecían al que más plata les ofreciera. Sí, también está el tema de la influencia, Mm, ¿no? El tema de la influencia. No es que mi papá conoce a su jefe, el coronel tal o capitán tal, o cómo se maneje ujú. eso. Entonces, Como si esas se, ansias de dinero y ese poder del más malo no, sí, se volvían manejara intocables. toda la sociedad, desafortunadamente.
Ahí ya tienen de pronto, ya se les ocurrió la frase que aparece muchas veces en televisión, noticias, es que usted no sabe quién soy yo. Eso viene de mucho atrás, de mucho tiempo Sí, atrás. sí, sí. En 070, os perdonará ahí la inexactitud, pero si mal no soy, es un medio periodístico de la Universidad de los Andes, creo. Mm, Le hicieron una entrevista bastante interesante a Felipe Mercado mm, porque no hablaban, bueno, hablaban claro, claro del libro, pero también hablaban de cómo Prime Video trató de comprar derechos, ¿no? sí. Y cómo él lo rechaza. Y cómo él dice sobre la serie que realmente deforman toda la historia. Mm. Creo que habíamos comenzado un poco con eso, pero se las recomendamos. Procuraremos dejarles el vínculo en la descripción para que puedan ver también directamente en la página de la gente de 070 esa entrevista que es muy importante si les interesa este tema tanto como a nosotros. Entonces, ¿qué nos resta por decir? Pues nos resta por decir que este libro es un interesante hallazgo para conocer un poco de la historia de Bogotá, bastante intrincada, bastante compleja y de la que usualmente se ofrece muy poco. Se ofrece simplemente la superficie, entonces aquí sí testimonialmente podemos conocer cómo fueron los años 80 en nuestra ciudad. Bueno, amigos de Glota Ojo, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado compartir este espacio con nosotros. Y recuerden que siempre son bienvenidas sus opiniones en los comentarios. Muchísimas gracias, amigos. Hasta una próxima Chao. ocasión.